участие. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando la última hora pendientes de esta conferencia, esta rueda de prensa entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo iraní, en un momento en el que la tensión sigue escalando en Oriente Medio con Irán, que según The Telegraph ha puesto en alerta máxima todas sus instalaciones, todas sus tropas ante temores de ataques a instalaciones nucleares. Los funcionarios dicen que las medidas son una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre una posible acción militar conjunta por parte de Israel y de Estados Unidos. Según ha podido saber el diario británico The Telegraph, Irán ha puesto sus sistemas de defensa cerca de sus instalaciones nucleares en alerta máxima en medio de temores de miedo por un ataque por parte de Israel y de Estados Unidos. Según varias fuentes de alto nivel, Irán está también, en este caso, poniendo en alerta a sus tropas, incluso está reforzando las defensas en torno a los sitios nucleares. Es la última hora en estos momentos, según advertencias de la inteligencia de Estados Unidos. Según estas informaciones, Irán pone en alerta sus sistemas ante temores por un posible ataque tanto de Israel como de Estados Unidos. Pendientes de Irán, miramos también en lo que ha sido la cita, la reunión más importante de las últimas horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Ayer les mostrábamos las imágenes del desencuentro, del menosprecio del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump a Emmanuel Macron, y hoy ahondamos más en estas imágenes. Miramos a lo que fue la reunión del G7 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aparentemente menospreció a su par francés, Emmanuel Macron, cuando le dijo que se sentara en una esquina de su escritorio en el despacho Oval en la Casa Blanca durante una videoconferencia en el marco de la reunión de los líderes del G7. El presidente francés se ubicó a un lado de Trump, al igual que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, mientras que el propio inquilino de la Casa Blanca estaba sentado en el centro. Trump sentaba a Macron en el borde de su mesa, lo están viendo ahora mismo en la reunión de líderes del G7. Esto es importante porque tradicionalmente en este tipo de reuniones los jefes de Estado se sientan en una mesa redonda. Sin embargo, Donald Trump lo hizo de forma diferente, sentó a Macron a la derecha de su propio escritorio. En este sentido, miramos a las reuniones entre Trump y Macron en un intento por recomponer los lazos con Estados Unidos. Macron intentaba unificar la posición europea. Por su parte, Trump decía que pronto se reunirá con Volodymyr Zelensky para cerrar el acuerdo sobre recursos naturales de Ucrania. Apuntaba incluso a una reunión que podría tener lugar esta semana o la próxima. Subrayaba que también el ucraniano irá a la Casa Blanca con Putin. Decía que estaba negociando acuerdos económicos beneficiosos. Apuntaba a que también irá a la Casa Blanca. Macron, por su parte, insistía en la necesidad de la paz y subrayaba que Europa quiere ser un socio más fiable. Un diálogo del que Trump salía señalando que no descartaba el envío de tropas en Ucrania. Ambos se cuestionaban, pero también apuntaban a que van a ayudar de alguna manera a las tropas que están en Ucrania. En este sentido, Trump no veía ningún problema en enviar tropas europeas a Ucrania. Decía, además, que Putin lo aceptará. Well, we're going to have a backing of some kind, and obviously the European countries are going to be involved, and I don't think you're going to need much backing. I think that's not going to be a problem. Once an agreement is signed, Russia's going to get back to its business, and Ukraine and Europe are going to get back to their business. I don't think it's going to be a problem. No es el único mensaje que lanzaba el presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que está valorando su viaje a Moscú. Hay una fecha señalada el próximo 9 de mayo, donde por cierto va a asistir también el presidente chino Xi Jinping. Le preguntaban por esta fecha, decía Trump que igual es demasiado pronto. Dice que es igual muy pronto para ir a Moscú. Escuchamos a Donald Trump. Soon, but I would be certainly, if this all gets settled out, which I think it will, sure, I would go there. On the 9th of And May? he'd come here too. On the 9th of May on the Red Square? I don't know the 9th of May now. I think that's pretty soon. But no, at the appropriate time I would go.
Un Donald Trump que además ha profundizado la división de Washington con sus aliados sobre Ucrania, retirando la condena de Estados Unidos a Rusia en las Naciones Unidas y entre los países del grupo de los 7, mientras busca poner fin a la guerra en términos aceptables para Moscú. Este lunes en Nueva York, Estados Unidos y Rusia votaron en contra de una resolución respaldada por Europa en la Asamblea General de la ONU, que denunciaba lo que llaman la invasión a gran escala de Moscú hace exactamente 3 años. Las dos partes se alinearon por primera vez desde que comenzó la guerra en el Consejo de Seguridad para aprobar una resolución estadounidense que pide un final rápido del conflicto sin asignar culpas, un cambio radical con la política del expresidente Joe Biden. El G7 tampoco emitió una declaración conjunta que marcara el tercer año desde el inicio de la guerra, rompiendo con los protocolos vigentes desde que se iniciara el conflicto en 2022. Estados Unidos se oponía al lenguaje de condena a Moscú, que se hacía eco del lenguaje anterior del grupo, es lo que apuntaba la agencia Bloomberg. Donald Trump, que goza de un fuerte apoyo de los votantes en esta etapa de su administración. En general, disfruta de un índice de aprobación del 52%, según una nueva encuesta de Harvard, Capps and Harris. Ese es uno de los índices de aprobación más altos que ha obtenido durante todo su mandato. La proporción de encuestados que dijeron que creen que el país se está moviendo en la dirección correcta casi se duplicó durante el último mes, hasta el 42%, mientras que la proporción de quienes dijeron que la economía está en el camino correcto creció un 10%, alcanzando un 38% de acuerdo total. También les contamos que Elon Musk ha emitido un nuevo ultimátum este lunes por la noche, dándoles a los trabajadores federales una oportunidad más para responder a su correo electrónico, amenazando sus trabajos después de que varios jefes de agencia les dijeron a su personal que lo ignoraran. A pocas horas de que se cumpla el plazo de medianoche para presentar su primer ultimátum, el multimillonario ha renovado su exigencia de que los empleados del gobierno le digan las 5 cosas que lograron la semana pasada, si no serán despedidos. La última advertencia se produjo poco después de que la oficina de personal de la administración de Donald Trump dijera a las agencias que responder al edicto de Musk era voluntario. Para entonces, varias agencias ya habían dicho a sus empleados que ignoraran estas demandas. También miramos otro de los protagonistas de las últimas horas. Hablamos del presidente francés Emmanuel Macron. Veían las imágenes con el menosprecio de Donald Trump, pero también contestaba el presidente francés. En este caso intentaba demostrar que el dinero enviado por parte de Europa a Ucrania también era real. Se vio obligado a interrumpir a Donald Trump mientras intentaba afirmar que los países europeos estaban prestando dinero a Ucrania, pero que recuperarían su dinero. En un clip muy compartido en las redes sociales, Macron se inclinaba para tocar el brazo del presidente estadounidense y le corregía. Decía Macron: no, de hecho, para ser franco, pagamos el 60% del esfuerzo total. Fue a través de, como Estados Unidos, préstamos, garantías y subvenciones. Decía Macron que aportaron dinero real, para que quede claro. Dice además que si se devolviera algún dinero sería de préstamos rusos congelados. Por su parte, Trump sonrió y luego sacudió la cabeza diciendo: si ustedes lo creen, entonces me parece bien. El presidente francés Emmanuel Macron, que también hablaba para iniciar negociaciones de un tratado de paz definitivo con Rusia, hablaba de una tregua en el conflicto. Decía: creo que se podría conseguir en las próximas semanas, es lo que declaraba en una entrevista con Fox News después de reunirse con Donald Trump. Con esa tregua, según Macron, deberían cesar los ataques aéreos, marítimos y contra infraestructuras. Entonces abriría un periodo para negociar garantías de seguridad, el futuro de los territorios ocupados y el acuerdo que Estados Unidos busca sobre minerales en Ucrania. El presidente galo advertía de que Estados Unidos, Ucrania y los países europeos deben buscar una forma de asegurarse de que Rusia no viole un eventual tratado de paz. Si bien admitió que no hay consenso dentro de la OTAN para que Ucrania ingrese en la alianza, señalaba que se puede incrementar las capacidades militares de Ucrania para que tenga un ejército muy fuerte. Asimismo, reiteraba que Francia y Reino Unido se han ofrecido a enviar tropas a Ucrania, no para batallar en el frente, sino para mantener la paz, de acuerdo con lo que señale el futuro tratado. C'est en quelque sorte une incertitude aussi pour le président Poutine. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine et de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité,
nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire pour que l'Ukraine puisse rester un pays souverain. Et d'ailleurs, dans les discussions entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, il y a cette question d'une souveraineté ukrainienne qui est respectée. Et donc, nous, ce que nous avons préparé, en particulier avec nos partenaires britanniques, dans le cadre d'un travail très étroit qu'on a mené ces dernières semaines, et partagé avec tous les pays européens et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent en être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement, en quelque sorte, être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Il y a d'autres. Precisamente miramos a Francia, que está dispuesta a utilizar su capacidad de disuasión nuclear para ayudar a proteger a Europa, según apunta el diario británico The Telegraph. Aviones de combate con armas nucleares podrían ser desplegados en Alemania, mientras Estados Unidos amenaza con retirar sus fuerzas en el continente. Friedrich Merz, que se espera que sea el próximo canciller alemán después de ganar las elecciones en su país este domingo, ha pedido a Gran Bretaña y a Francia que extiendan su protección nuclear más allá de estos países. Dice además que busca la independencia de Europa respecto de los Estados Unidos de Donald Trump. Un funcionario francés dijo a The Telegraph que el despliegue de aviones de combate enviaría un mensaje a Vladimir Putin, mientras que diplomáticos en Berlín sugirieron que presionarían a Keir Starmer para que hiciera lo mismo. Precisamente miramos al canciller alemán en espera. Friedrich Merz ha iniciado conversaciones con los socialdemócratas para aprobar rápidamente hasta 200.000 millones de euros en gastos especiales de defensa, es lo que informa la agencia Bloomberg. Funcionarios de los demócratas cristianos de Merz y del SPD están discutiendo formas de sortear las estrictas restricciones de Alemania al endeudamiento del gobierno para liberar recursos para el destartalado ejército del país. En este sentido, están considerando impulsar una votación sobre el nuevo paquete, que sería el doble de la cantidad aprobada hace 3 años a través del Parlamento saliente. Merz ha prometido aumentar la inversión en el ejército alemán para contrarrestar la agresión rusa, pero sus planes se han topado con problemas después de que partidarios marginales consiguieran una minoría de bloqueo en el próximo Parlamento. Con menos de 2/3 de los escaños, los partidos tradicionales no tienen los votos suficientes para flexibilizar los límites constitucionales al endeudamiento gubernamental. Sin embargo, podrían sortearlo impulsando una votación antes de que la nueva legislatura se reúna por primera vez el próximo 24 de marzo. Miramos también en este caso a Europa. Hablamos del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Ha afirmado este martes que Rusia supone una amenaza para toda Europa, no solo para Ucrania. Decía literalmente, Rusia es una amenaza no solo en Ucrania, sino para la seguridad europea en su conjunto, especialmente en la frontera oriental, en Polonia, en los países bálticos, con Rumanía, en el flanco oriental de la Unión Europea. Es lo que afirmaba Costa en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco Donald Tusk en Varsovia. El funcionario señaló además que la Comisión Europea está preparando un paquete de propuestas para fortalecer las capacidades de defensa de Europa, particularmente del flanco oriental de la Unión Europea. Agregó que se va a discutir en una reunión especial del Consejo Europeo programada para el próximo 6 de marzo. También miramos a la reunión con el primer ministro polaco Donald Tusk, que se ha reunido este martes en Varsovia con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para discutir los detalles de un paquete de defensa europeo contra la amenaza percibida por parte de Rusia, que será presentado la semana que viene. En una rueda de prensa conjunta, ambos líderes han coincidido en la necesidad de actuar con rapidez y decisión en el contexto de la seguridad europea y el futuro de las negociaciones sobre el final de la guerra en Ucrania. En este sentido, el propio Donald Tusk dice que todos coinciden en la necesidad de cooperar con Estados Unidos y en aumentar el gasto en defensa. Escuchamos el mensaje del primer ministro polaco. Także współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście naszego wspólnego bezpieczeństwa. Temu służą nasze rozmowy, temu służy oczywiście NATO. Mam nadzieję, i o tym rozmawiałem dzisiaj z panem przewodniczącym, że większa mobilizacja Europy, zarówno państw członkowskich, jak i Europy jako całości, jeśli chodzi o finansowanie obronności, bezpieczeństwa, stanie się wreszcie takim jednoznacznym faktem. Pan przewodniczący
Costa enfatizaba que Rusia es una amenaza no solo para Ucrania, sino también para la seguridad de Europa. Especialmente ponía el foco en el flanco oriental. Decía además que Polonia, los países bálticos y Rumanía son los más perjudicados. Insistía en la urgente necesidad de fortalecer la unidad europea. También miramos al primer ministro británico Keir Starmer. Ha anunciado su plan para aumentar el gasto de defensa de Reino Unido al 2,5% del PIB. Ha utilizado una declaración ante los parlamentarios en la Cámara de los Comunes para revelar el cronograma del gobierno para alcanzar este objetivo de cara a 2027. El esperado anuncio de Starmer se produce unos días antes de viajar a Estados Unidos para mantener conversaciones cruciales con Donald Trump. El gasto de defensa de Reino Unido aumentará al 2,5% en 2027. Esto supone un aumento de 13.400 millones de libras al año a partir de 2027. Dice que es un desafío generacional que requiere una respuesta generacional. Dice además que describe estas caminatas, este camino, como un esfuerzo de toda la sociedad que llegará a las vidas, las industrias y los hogares del pueblo británico. También miramos a la respuesta por parte de Rusia con el Kremlin, que ha negado que estén abiertos al despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania. Ha remitido a los periodistas a una declaración anterior según la cual tal medida sería inaceptable para Moscú. Donald Trump decía este lunes que tanto él como Putin aceptaron esta idea. Le preguntaban los periodistas y decía sí, él aceptará, es lo que apuntaba en una conferencia junto a Emmanuel Macron. Decía además que le hizo esa pregunta específicamente y que Putin no tiene ningún problema con esta cuestión. Rusia desmiente la afirmación de Donald Trump, dice que las tropas europeas en Ucrania es algo inaceptable para ellos. También les contamos un nuevo ataque masivo por parte de Rusia. Las defensas aéreas de Ucrania han derribado desde la pasada noche 133 drones kamikaze Shahid y de otros modelos lanzados por las fuerzas rusas contra territorio ucraniano, en el tercer ataque masivo con aparatos no tripulados contra la retaguardia ucraniana que Rusia lleva a cabo en los últimos 3 días. Las defensas ucranianas también han derribado 6 misiles de cruceros rusos, según han informado en su parte del martes en la Fuerza Aérea de Kiev. Las interceptaciones se han producido sobre las regiones ucranianas de Poltava, Cherkasy, Kirovograd, Zhytomyr y Dnipro en el centro del país, sobre Sumy en el noreste y sobre Chernihiv y Kiev en el norte o Mykolaiv en el sur. Por su parte, el Kremlin ha aplaudido este martes lo que describe como una postura mucho más equilibrada de Estados Unidos sobre Ucrania, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptara este lunes una resolución redactada por Estados Unidos que adoptaba una postura neutral sobre el conflicto. Decía, vemos que Estados Unidos está adoptando una posición mucho más equilibrada, lo que realmente ayuda a los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Ucrania. Es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que esta posición tan equilibrada habla de un deseo real de contribuir a un acuerdo. También miramos a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Hablaba sobre la mesa de negociaciones, sobre el papel de Europa en este conflicto, también en la solución del mismo, y volvía a repetir el mensaje. Dice que fue Europa la que se levantó de la mesa. Escuchamos el aviso de Putin. В переговорном процессе востребовано, конечно, но мы никогда не отказывались. Мы же вели постоянные дискуссии с ними. Это в какой-то момент под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя, они сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться, пожалуйста. Я видел и реакцию на наш телефонный разговор с президентом США, видел реакцию на... También el presidente ruso Vladimir Putin dijo que permitiría a su homólogo estadounidense Donald Trump acceso a metales de tierras raras en las regiones anexionadas de Ucrania como parte de un futuro acuerdo. Decía, estaríamos dispuestos a ofrecer cooperación a nuestros socios en Estados Unidos, decía, no solo a estructuras administrativas y gubernamentales, sino también a empresas. El presidente ruso dijo que Rusia es uno de los líderes indiscutibles en reservas de estos metales raros. Habla de un pacto con Donald Trump. Escuchamos de nuevo a Vladimir Putin. Наше дело – это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкие редкоземельные металлы очень важные составляющие, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше. И смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс.
Seguimos hablando de Rusia. En este caso les contamos la actualización sobre el ataque que tuvo lugar en el consulado ruso en Marsella, en Francia. 2 hombres de 48 y 60 años han sido arrestados por su supuesta participación este lunes en el lanzamiento de 3 artefactos explosivos contra el consulado ruso en Marsella, que no causaron víctimas personales ni tampoco daños materiales, es lo que informan este martes los medios franceses. Las detenciones de los sospechosos, cuya nacionalidad y ocupación no han trascendido por el momento, se produjeron el mismo lunes por la tarde durante una concentración frente al Ayuntamiento de Marsella en apoyo a Ucrania con ocasión del 3er aniversario de la guerra. El Ministerio ruso de Exteriores afirmó poco después del ataque que tenía todas las características de un acto terrorista, exigiendo a las autoridades francesas una investigación. Pendientes también de Ucrania con las últimas respuestas de Volodymyr Zelensky con alerta masiva en todo su territorio. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Seguimos en Negocios Televisión mirando a la última hora, pendientes de los ataques masivos por parte de Rusia y en este caso contándoles la alerta en Polonia, que se ha visto obligada a despegar sus aviones después de que los ataques aéreos rusos contra el oeste de Ucrania amenazaran el espacio aéreo del país de la OTAN. Toda Ucrania estuvo bajo las sirenas de ataque aéreo desde las 3:30 GMT, mientras Rusia lanzaba una ola de misiles y drones hacia Kiev y otras ciudades importantes. La alerta aérea continúa, es el aviso que mandaban hablando también sobre que permanezcan en refugios hasta que pasara el peligro, es lo que indicaba la administración militar de Kiev. Según las autoridades locales, en la región de Sumy, durante la noche se han registrado varios impactos. Una mujer de 44 años resultó herida y varias casas sufrieron daños, mientras que 2 personas murieron y 6 resultaron heridas. Todavía no se conoce la magnitud del ataque aéreo. Seguimos mirando Ucrania para contarles que solo podrá seguir luchando a este ritmo actual hasta el verano si se interrumpe la ayuda militar de Estados Unidos, es lo que advierten funcionarios occidentales al New York Times. Los envíos de armas enviados o programados para ser enviados a Kiev por la administración Biden solo son suficientes para mantener al país luchando a su ritmo actual durante unos meses más, es lo que apuntaba un exalto funcionario del Pentágono al Wall Street Journal. Analistas de organizaciones benéficas que suministran drones al ejército de Ucrania dicen que pueden aguantar quizá medio año o un año para darle a Europa otro año para empezar a producir todas las armas que necesitan. Según Zelensky, Washington ha enviado casi 70.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde febrero de 2022, supuestamente más que todos los demás aliados occidentales de Ucrania
juntos. Seguimos mirando Ucrania para contarles que necesitará más de 500.000 millones de dólares para reparar los daños causados por el conflicto con Rusia, es lo que apunta una evaluación publicada en el día de hoy. El coste total de la reconstrucción y recuperación en Ucrania es de 524.000 millones de dólares durante la próxima década, es lo que afirma un comunicado publicado en Ucrania por el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Agregaban además que el total era aproximadamente 2,8 veces el PIB nominal estimado de Ucrania para 2024. La encuesta encontró que el 13% del parque de viviendas del país ha sido dañado o destruido desde que comenzara el conflicto con Rusia en febrero de 2022. En este sentido se manifestaba también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hablaba sobre las conversaciones de paz entre Trump y Vladimir Putin, el acuerdo de minerales con Estados Unidos. Dice que el presidente ruso, que Vladimir Putin no traerá la paz. Escuchamos el aviso de Zelensky. Роком початку реального надійного миру Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. І якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює. Надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша. Pendientes también del divorcio histórico entre Estados Unidos y Europa, con el foco puesto en la ONU. En el Consejo de Seguridad ayer se votaban dos resoluciones. Por un lado, una propuesta por Estados Unidos con el apoyo de Rusia. Por el otro, una propuesta de Europa y de Ucrania, donde vimos una batalla campal. Básicamente, Estados Unidos ha roto con sus tradicionales aliados para votar del lado de Rusia o de Corea del Norte en el marco de la Asamblea General de la ONU. Naciones Unidas rechazaba con todo el intento de Washington de suavizar la postura de la Asamblea General sobre la guerra de Rusia en Ucrania, mientras el presidente Donald Trump busca mediar en la paz, dando a Kiev y a sus aliados europeos una victoria diplomática en el organismo mundial. La Asamblea General, compuesta por 193 miembros, votó sobre proyectos de resolución rivales, uno de Washington y otro escrito por Ucrania y Estados europeos, para conmemorar el tercer aniversario de este conflicto. Estados Unidos se vio obligado a abstenerse en la votación de su propia resolución después de que los países europeos enmendaran con éxito el borrador de Washington para agregar un lenguaje que reflejara el largo apoyo de la ONU a Kiev durante la guerra, incluida la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. La viceministra de Exteriores de Ucrania, Mariana Beza, ha denunciado que esta guerra nunca ha tenido que ver solo con Ucrania. Se trata de un derecho fundamental de cualquier país a existir, a elegir su propio camino y a vivir libre de agresiones. Sobre agresiones hablaba también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ha pedido respeto a su nación, recordando que no es colonia ni protectorado de ningún país, durante un discurso pronunciado este lunes en la Ciudad de México con motivo del Día de la Bandera. Decía Sheinbaum, ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no, desde que llegó la transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país. En este punto, la mandataria destacó que hace unos días envió al Congreso una iniciativa para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución, dejando claro al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, así como que su pueblo no permite la violación de su soberanía. Dice que la iniciativa establece en este sentido que para reformar estos artículos es necesario que México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteraba sus amenazas a México y a Canadá. Estamos a unos días de que expire la pausa de los aranceles a ambos países. Sí, Donald Trump amenazaba, advertía, dice que van a seguir adelante, que llega el momento de que Estados Unidos recupere su dinero. Escuchamos el mensaje de Donald Trump. Mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico.
we've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. But anybody that would agree to allow this to happen to us. Miramos también a Taiwán. Les contamos que la Guardia Costera ha dicho que atrapó a un carguero de propiedad china en el acto de cortar un cable de comunicaciones submarino frente a su costa occidental en la mañana de este martes, el primer encuentro desde que Taipei lanzó una ofensiva contra la llamada flota en la sombra de Beijing. La Guardia Costera dijo que había detenido el barco, agregando que si bien no estaba claro si el cable había sido cortado intencionalmente, no se puede excluir que esto fuera un acto de acoso de la zona gris por parte de China. El caso es el último de una serie de incidentes ocurridos en los últimos meses en los que se cortaron cables submarinos aparentemente involucrando cargueros de propiedad china o rusa, incluso en el mar Báltico. En noviembre, un granero chino pasó sobre 2 cables de datos en el mar Báltico justo en el momento en que fueron cortados, mientras que en octubre anterior un buque portacontenedores registrado en Hong Kong fue rastreado cerca de un gasoducto y un cable dañados en la región. También miramos a los avisos por parte del CEO de JP Morgan. Jamie Dimon reforzaba, respaldaba los movimientos de Elon Musk, hablaba sobre los recortes de Doge y decía este lunes que el gobierno de Estados Unidos es ineficiente, necesita trabajo, mientras la administración Trump despide a miles de empleados federales y trabaja para desmantelar agencias, incluida la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Le preguntaban a Dimon sobre si apoyaba los esfuerzos del organismo asesor de Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y se negó a dar lo que llamó una respuesta binaria. Sin embargo, hizo comentarios que apoyaban el esfuerzo en general. Decía el propio Dimon que el gobierno es insuficiente, es ineficiente, muy competente y necesita mucho trabajo. Dice además que no se trata solo de despilfarro y de fraude, sino también de resultados. Añade que el esfuerzo de la administración Trump para controlar el gasto y examinar las agencias federales es necesario. Decía Dimon, no se trata solo del déficit, se trata de crear las políticas y los procedimientos adecuados y el gobierno que merecemos. El propio Dimon, en este sentido, decía que si Doge se excede con sus esfuerzos de reducción de costes o se involucra en actividades que no son legales, los tribunales lo detendrán. También miramos a los mercados de Asia y el Pacífico. Han cotizado a la baja este martes después de que Wall Street cayera durante la noche debido a que los aranceles de Trump avivaron el sentimiento de aversión a riesgo, mientras que los inversores evaluaban la decisión sobre las tasas del Banco de Corea. El índice Nikkei de Japón y el índice Topix lideraban las pérdidas en la región con una caída de más del 1%, pero las acciones de sus 5 principales casas comerciales subieron gracias al interés del inversor multimillonario Warren Buffett, mientras que el índice Topix caía un 0,14%. El Hansen de Hong Kong también tenía caídas en torno al 2,3%, ampliando las pérdidas del lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden para restringir las inversiones chinas en áreas estratégicas como chips, inteligencia artificial y aeroespacial. Mirando la actualidad económica, volvemos al terreno geopolítico con declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Responde a la resolución de Estados Unidos en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Dice que por fin se empiezan a entender las causas reales del conflicto. Escuchamos el mensaje de Sergei Lavrov. И в этой связи продолжим предметную целенаправленную работу с тем, чтобы минимизировать негативный эффект этих незаконных ограничений на экономике наших стран. Условились о конкретных направлениях дальнейшей координации наших шагов в рамках Организации Объединенных Наций, решили наращивать взаимодействие по линии Шанхайской организации сотрудничества, по линии БРИКС, где теперь Исламская Республика Иран является полноценным участником, полноценным членом. Много говорили о ситуации, которая сложилась вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Мы убеждены, что ресурс дипломатии сохраняется, нельзя им пренебрегать, надо его максимально эффективно задействовать, без каких-либо угроз и без намеков на возможности неких силовых решений. Мы настроены на продолжение поиска приемлемых развязок для выхода
из сложившейся ситуации, которую создал не Иран, а наши западные коллеги. Обменялись мнениями о военно-политической и гуманитарной обстановке в Сирийской Арабской Республике, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее согласование наших подходов в целях обеспечения долгосрочного мира, стабильности в этой стране с участием всех, без исключения политических, этнических и конфессиональных сил. Инклюзивность процессов стабилизации Сирии предельно важна, и мы будем ожидать результатов начавшегося сегодня Всесирийского национального конгресса, на котором будут обсуждаться задачи дальнейшего развития сирийского государства. Там не все просто, сохраняются противоречия, в том числе, которые порой выливаются в боестолкновения, и мы всячески будем способствовать тому, чтобы ситуация успокоилась и не создавала угроз ни сирийскому народу, для нас его судьбы предельно важны, ни для народов соседних государств. В этом контексте территориальная целостность Сирии принципиально важна, и какие-либо подталкивания отдельные регионы этой страны к сепаратизму, которые наблюдались в последние годы, абсолютно неприемлемы и крайне опасны. Мы сверили часы по другим важным региональным сюжетам. Прежде всего, это все аспекты ближневосточного урегулирования. Очень тревожит ситуация на палестинских территориях, причем не только в секторе Газа, но и на западном берегу реки Иордан. Не преодолены все проблемы, которые касаются нарушения суверенитета Ливанской республики, и, безусловно, положение, уже упомянутое мной Сирии, также требует постоянного внимания международного сообщества, причем попытки обеспечить внешнее сопровождение процессов, проходящих внутри Сирии, без участия таких важных стран, как Россия, Иран и Китайская Народная Республика, едва ли соответствует задаче объединения нации, а не привнесения в нее раскола из-за границы, как это наблюдалось, повторю, в последние годы после так называемой арабской весны. Убеждены, что все проблемы Ближнего Востока, как и любой другой части мира, должны решаться на основе тех решений, которые были приняты Советом Безопасности ООН, в частности и по палестино-израильскому урегулированию, и по сирийскому вопросу, и, конечно же, по Ливану. Мы говорили также о сотрудничестве в рамках Каспийской пятерки. Я уже упомянул об успешном проведении экономического форума в январе здесь, в Иране, и о нашем сотрудничестве по Афганистану, где мы взаимодействуем в различных форматах, включая и московские форматы, и встречи стран-соседей Афганистана, и четверку Китай, Иран, Россия, Пакистан. Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Я выразил признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании, связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей, которые касаются прежде всего задач надежного обеспечения нашей безопасности и защиты законных прав тех людей, которые были режимом, пришедшим к власти в результате госпереворота в 2014 году, объявлены террористами, и чьи права были законодательно истреблены, прежде всего право на родной язык и на свою религию. Я поделился нашими оценками последних контактов с американскими коллегами, в том числе и по этому вопросу. Хочу констатировать, что вчерашние мероприятия в ООН, на Генеральной Ассамблее, в Совете Безопасности
показали одну очень важную вещь. Понимание безальтернативности такого подхода, который будет направлен на устранение первопричин кризиса, пусть медленно, но пробивает себе дорогу. Будем всячески эту тенденцию подкреплять. Ну и в заключение хотел бы еще раз выразить удовлетворение нашими сегодняшними переговорами и поблагодарить моего коллегу и его команду за сотрудничество и гостеприимство. Vamos. Pendientes del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comentando la votación de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, dice que Estados Unidos por fin ha demostrado que ahora tiene una mayor comprensión de las causas fundamentales del conflicto. Mirando a Rusia, pendientes también de la votación en la ONU, de la tensión en Ucrania, de los movimientos por parte de Donald Trump, hacemos una pausa y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.